Bien, el día de hoy vamos a ver empezar geometría del espacio. Este capítulo necesita como base, como pilar fundamental geometría plana. Si no entendió geometría plana, va a ser difícil que entienda geometría del espacio. ¿Ok? Entonces, voy a asumir que ya saben el área del triángulo, el área del trapecio, todas estas áreas, que el circunflito, infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora lo que necesito es que ustedes tengan el dominio de la visualización espacial. ¿Qué significa esto? Ustedes puedan ver en 2 dimensiones algo que se representa de 3 dimensiones. Yo no tengo un holograma aquí como para estar explicando en 3 dimensiones, así que, por ejemplo, si hablamos de un cubo, el cubo se lo grafico aquí, ¿no? ¿Verdad? Una proyección espacial en perspectiva, esto es obviamente en 2 dimensiones, pero el gráfico representa un cubo en 3 dimensiones. Que yo pueda graficar algo aquí que ustedes lo entiendan es vital, porque si no estamos perdidos. ¿Ya? Que no sé si vieron dibujo técnico en el colegio, algunos sí, otros no. ¿No me extraña? Ok, entonces, no sé si quiero perspectiva de fuga hacia 2 puntos exteriores y exteriores o un solo punto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, asumiendo que vamos a tratar de entender, ¿no? Vamos a ver geometría del espacio. Entonces, geometría del espacio consta básicamente de ver estos cuerpos en 3 dimensiones. Lo que ustedes observan en la pantalla que están rotando son cuerpos sólidos de revolución que vamos a ver el día de mañana, si no me equivoco. Mientras tanto, vamos a arrancar con lo primero, que es, bueno, los objetivos, aparte de eso, están en la guía semanal, ya la debieron de haber leído. Tenemos eso que es el sistema tridimensional. El espacio que vamos a ver ahora es el espacio euclidiano. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque para nosotros es más fácil visualizar las cosas de ancho, largo y profundidad. Ese es el típico espacio euclidiano. Y de hecho, ese espacio euclidiano tiene sus coordenadas X y Z. Y de hecho, X y Z, básicamente un predicado, bla, bla, bla. Ya nosotros sabemos esta situación de las 3 variables. A futuro, ustedes van a ver que no es el único tipo de espacio que existe. Existen otro tipo de espacios, coordenadas esféricas y demás, que no la vamos a topar por el momento, sino ya cuando ustedes vean más adelante, ¿no? El espacio euclidiano es el espacio común de todos los. Cuando ya ustedes vean otro tipo de espacio, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo mezcla, como que las cosas empiezan a salirse fuera de lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero no vamos a llegar a eso. Bien. Originalmente, para graficar funciones, habíamos visualizado el plano cartesiano a partir de los pares ordenados, a partir de los conjuntos, a partir de los predicados, a partir de las proposiciones. Más o menos hacia atrás hemos ido, ¿no? El plano cartesiano forma en 2 dimensiones un plano de tipo euclidiano que me permite a mí graficar puntos. Y si me permite a mí graficar puntos, puedo graficar puntos, rectas y funciones. Para el espacio euclidiano en 3 dimensiones, lo que voy a hacer es, en 2 dimensiones ya lo llené. No puedo meter una tercera dimensión aquí. Entonces, se sobreentiende que aquí, a partir del origen,
va a salir de forma perpendicular el eje Z. Entonces, el punto ya no solamente tendrá coordenadas X y Y, sino Z. Y puede estar representado en cualquier lado de ese espacio. ¿Está? Sin el eje Z, yo tengo coordenadas en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el momento en que yo añado Z, entonces yo aquí yo ya no estoy hablando de cuadrantes, sino de octante. Este pedazo que está aquí, que corresponde al primer cuadrante en plano, yo le meto el eje Z, entonces es como tener aquí un cubo de aire. Este es el primer octante. ¿Okay? Segundo octante estaría en este cubo imaginario de este lado, tercer octante y cuarto octante. ¿Está claro? Como Z es positivo, sacándolo hacia afuera, entonces hacia adentro de la pantalla de la pizarra, será negativo. Y por lo tanto, los octantes serán atrás del primero, estará el sexto, atrás del segundo estará el séptimo, perdón, el quinto, el sexto, la ventaja de los números romanos, el séptimo y el octavo cuadrado, octavo. Entonces debe de quedar claro esto. Si a mí me preguntan sobre los octantes, yo lo que debo de acordarme es esto. Y entra en el plano 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y me meto en el plano Z, afuera está 1, 2, 3, 4. Adentro de la pizarra estará 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Así que si en una lección le dicen el sexto cuadrante, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este lado. Y atrás. ¿Está claro? Espero que esté entendido. ¿Por qué le llaman octantes? Porque ¿cuántos hay? Bien. Adicionalmente, necesitamos conocer, espero que esté claro toda esa teoría que está ahí, puntos coplanares. Son puntos que están en un mismo plano, por eso se le llama coplanares, plano común. Necesitamos que ustedes sepan lo que es una recta paralela. Si tienen ustedes alguna inquietud de esa lista, me avisan para detener mi idea, ¿no? Cualquiera de esas. Si no tienen, voy a seguir de largo, porque asumo que ustedes ya lo leyeron y ya lo saben. Recta paralela a un plano, recta contenida en un plano, recta que intersecta un plano. De hecho, ya lo vimos en recta que intersecta un plano, ¿no? Cuando les mencionaba de las ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Empezamos con dos rectas que se intersectan, un punto, tres planos que se intersectan, generan una solución única, y son paralelas, entonces no generan solución única, sino disolución, etcétera, etcétera. Eso ya lo vi. Entonces, segundo de esos, yo les puse aquí la carpeta, que por cierto no la traje porque me han puesto el listado, y al día de mañana van a poner su presente en la siguiente lista. Entonces, una recta que intersecta un plano va a intersectar en un punto, o en toda la recta, si está en la recta encima del plano. Rectas alabiadas, ustedes la visualizan en el libro como las aristas de un prisma, una arista así y otra arista así. Básicamente, rectas alabiadas son rectas que no se intersectan en el espacio. La una va para un lado y la otra va para otro lado. Es decir, la dirección no es la misma. Su inclinación tampoco necesariamente tiene que ser la misma. Semiplano, la mitad del plano. Planos paralelos, no. Planos secantes, los que se intersectan. Por ejemplo, en esta aula, yo tengo una caja. Básicamente esto es una caja, ¿no? Si el piso es un plano y la pared es otro plano,
Entonces, esta pared y este piso se intersecan, ¿dónde? En esa línea de intersección que está allá. Le llamamos, ¿perdón? Claro, aristas, así es. Entonces, allá tengo una intersección, acá tengo otra intersección, allá arriba tengo una intersección con el techo, por acá tengo otra intersección, por todos lados hay intersección. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le llaman los planos secantes cuando se están intersecando. Y los semiespacios, si yo tengo aquí un plano, por ejemplo, esa pared de allí es un plano, imaginémonos que va al infinito, está generando dos semiespacios. Claro, el lado de esta aula, y la aula que está al otro lado sería el otro semiespacio. ¿Está claro? Esos son los semiespacios. ¿Ya? Bien. Visualmente, este sistema que está aquí me lo representa de esta manera. X, Z. La X sale de este lado por acá. Esta no es X, esta ya no es Y. ¿Y ven cómo está inclinado? Es como coger este plano que está aquí. Ponerle la variable Z, el eje Z, y ustedes lo miran desde acá. Desde acá estoy viendo así. Entonces, al verlo en este sentido, observo la Y de este lado. ¿Ya? En otras palabras, cuando vean ustedes este gráfico, es un gráfico visto desde el primer octante. ¿Ya? Por supuesto, habrán gráficos en los cuales cambia dependiendo de qué octante yo estoy viendo. Y esto es importante cuando ustedes quieran trabajar con el software de modelado en tres dimensiones. El software de modelado en tres dimensiones, ustedes tienen que decirle la cámara que está viendo la escena dónde se encuentra. Entonces, ustedes para indicarle eso, tienen que decir, esto está en la cámara está en la coordenada tal, 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 y mira en tal dirección. ¿Okay? Todas estas cositas se pueden visualizar en software de modelado. Que hay bastante, por cierto. Luego tenemos criterio del ángulo diedro, el ángulo triedro, el ángulo poliedro y el ángulo rectilíneo. Espero que esté bien claro que cada una de esas cosas. Ángulo diedro, ¿qué es? No. Dos planos que se intersecan. Exactamente. Entonces ahí, todo esto de aquí sería el ángulo diedro. Obviamente si no hay paredes, por el estilo, ¿no? Entonces acá, en esto de acá, tendríamos entonces otro ángulo diedro. Dos planos diedros. Si le meto un tercer plano de intersección, entonces tendría el ángulo triedro. Todo eso que está ahí es ángulo triedro. Pero no necesariamente puede ser triedro, porque si le meto otro plano más, yo tendré entonces ahora un ángulo de tipo poliédrico. Por ejemplo, en una pirámide. Una pirámide, en la base, ¿qué tipo de ángulos tendrá? Triedro. ¿Ok? Porque hay una cara a la base, otra cara al frente y una cara al lado. Entonces hay ángulos triedros. Pero en el vértice, un ángulo poliedro. ¿Por qué? Porque hay cuatro planos ahí. ¿Ya? Y de esa manera pueden ustedes visualizar otro tipo de figuras, otros poliedros con distintos tipos de ángulos poliedros. Ángulo rectilíneo. El ángulo, bueno, la ventaja está que esta sala, la clase anterior no estaba pintada así, pero vamos a trabajar con esta. En esta sala, ustedes observan, lamentablemente no lo van a ver los virtuales, pero imagínense que en su sala, en su casa,
Ustedes aquí van a ver que la pared está pintada con dos tonos. ¿Ok? En la franja inferior hay un tono, en la franja superior hay otro tono. Entonces, si esta es mi pared, va a haber una línea en la intersección de los dos tonos, ¿no? Ya. Esta línea por la otra pared, en la otra pared, ¿qué característica observa? Primero, entre las dos paredes ustedes van a ver un ángulo diedro. Y además, esta recta que está aquí, que une el color verde, creo que es verde, y amarillo, que por ahí es café, marrón. Porque esta recta que está aquí es perpendicular a la arista que forma el ángulo diedro. Y la de allá también es perpendicular a la arista que forma el ángulo diedro. Esta aquí se le conoce como ángulo rectilíneo. El ángulo formado por estas dos rectas, no el plano, las rectas perpendiculares, las dos, en este caso sería de 90 grados. ¿Ya? Ese ángulo es el que se le suele dar como medida del ángulo diedro. Claro. Ese es el ángulo que se suele dar como medida del ángulo diedro, el ángulo rectilíneo. Porque si no lo hacemos así, otro me podría decir, ¿sabe qué? No, yo quiero que el ángulo sea inclinado. Entonces, aquí les genero un ángulo inclinado por acá y acá les genero otro ángulo inclinado. Ustedes hacen ángulos inclinados, se van a dar cuenta de que no van a tener 90 grados. Entonces, como hay infinito número de posibles combinaciones, de inclinaciones de esta recta, entonces se ha estandarizado y decir un ratito, hagamos todo con ángulo recto. De esa manera solamente se visualizan ángulos rectos para la medida de ¿ya? Bien, eso en cuanto a ángulos rectilíneos y demás. Luego tenemos los famosos poliedros. Ahí hay unos pocos nada más. Realmente los poliedros son los cuerpos que tienen varias caras. Poli, múltiples, edros, caras, múltiples caras. Tenemos desde el tetraedro. El tetraedro es el que inicia todo este juego. Como en geometría plana, ¿quién era la figura geométrica más simple? El triángulo. Acá en el poliedro, los poliedros, la figura más simple es el tetraedro. No hay un poliedro con menos caras. No es posible encontrar un poliedro de 3 caras. ¿Está claro? Pero estamos hablando del espacio euclidiano. Ojo con eso. Porque acá. Quizás no voy a spoilear mucho. Pero a futuro, no necesariamente en el espacio que yo esté trabajando, que no sea euclidiano, van a pasar las cosas que vamos a ver hoy. ¿Ya? Pero mientras tanto, el espacio euclidiano, la que conocemos todos los seres normalmente, como incidentes lo ven todos los días, tenemos que el tetraedro es el cuerpo más sencillo. De ahí tenemos el pentaedro, hexaedro, octaedro, octaedro, decaedro, 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 icosaedro y demás. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene una forma. Miren que no necesariamente las caras son siempre triángulos. Hay algunos que tienen triángulos, otros no. Adicionalmente a eso, no siempre tienen la misma forma. Por ejemplo, pentaedro. ¿Qué es el pentaedro? La pirámide. ¿Por qué? 5 caras, 4 laterales y la base. Pentaedro. Pero puede haber un poliedro que sea pentaedro que no sea una pirámide. A ver, piensen uno que tenga 5 lados y que no sea una pirámide. A ver. 3 lados y 2 bases. ¿Y eso qué?
Un prisma, así es. Un prisma, ¿ya? Tengo base aquí, base acá y tres caras laterales, entonces sería un pentaedro. Ojo con esto, cuidado, ¿ya? Bien. Además de ello, bueno, decaedros y cosaedros, de esos ocho que ven allí, existen cinco de ellos que son famosos, que son los sólidos platónicos. ¿Por qué les llaman sólidos platónicos? Porque primero, son poliedros regulares. Significa que sus caras son iguales y son regulares. Entonces, de los poliedros platónicos tenemos, ¿cuál es? Tetraedro, uno. Hexaedro, dos. Octaedro, tres. Dodecaedro, cuatro. Y icosaedro, cinco. ¿Por qué son famosos? Bueno, aparte de que Platón estuvo obsesionado con estos cinco cuerpos, allá por 1700, más o menos. Bueno, algunos siglos atrás, resulta que estos cuerpos, estos sólidos platónicos, les sirvieron a algunos matemáticos y astrónomos para tratar de comprender un poco el movimiento de los planetas. Entonces, como en esa época la religión era primero y luego venía el pueblo, ya significaba de que todo tenía que ser centrado en Dios. Por supuesto, depende de las creencias de cada quien, no me van a tildar de ateo ni cosa por eso. Ah, no lo soy. Pero en esa época se pensaba que primero que la Tierra era el centro del universo. Bueno, después por ahí un fulanito dijo, oye, parece, y se fue Copérnico, que el Sol es el centro. No, 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 no. Bueno, ya trabajamos con el Sol en el centro. Entonces, ¿qué resulta? Que como el Sol es el centro, trataron de visualizar cómo las órbitas planetarias podían encajar en la perfección de la creación de Dios. Como los sólidos platónicos son perfectos, pensaron, a ver, sólidos platónicos, revoluciones del planeta que son perfectos, por lo tanto, debe haber una conexión entre ellos. Así que hubieron matemáticos que en su tiempo trataron de colocar los sólidos platónicos uno adentro del otro y cada uno de ellos representaba un planeta. Claro que lo trataron de hacer en su época, no lo pudieron. Y de allí surgió un concepto más, que es de desbarajuste, que hasta Kepler lo trató de hacer, hasta que se dio cuenta de que estaba equivocado. Y es los poliedros iguales. ¿Ya? ¿Qué es un poliedro dual? Bueno, el poliedro dual es aquel que se encaja dentro de otro poliedro. Es la manera en la que trataron de encajar los cinco sólidos platónicos. ¿Eh? Se lograba encajar dos. El tercero como que sí, como que no, y finalmente veo los cinco. ¿Ya? Debido a eso, bueno, como hay un vídeo que narra justamente esta situación, después de que barrieron toda esta suciedad matemática, pudieron encontrar las fórmulas exactas. Pero eso me indica que los poliedros duales son aquellos poliedros que se generan a partir del punto central de los planos, perdón, de las caras de un poliedro normal. Es decir, si yo saco de un tetraedro, que es aquí un tetraedro, el poliedro dual al tetraedro surge
de unir los puntos de las caras, los puntos centrales de las caras, para construir, me faltaba el de acá atrás, un nuevo poliedro. De esta manera, yo observo que el tetraedro, su dual, es otro tetraedro. ¿Qué significa? Que el número de caras de mi poliedro se va a transformar en el número de vértices de mi dual. ¿Ya? Si yo tengo 4 caras, entonces el dual tendrá 4 vértices. Y viceversa. ¿Ya? De tal manera de que si yo me construyo una tablita, y esta es una de las tutorías que más adelante la vamos a visualizar. Si yo visualizo por ejemplo, el hexaedro, ¿cuántas caras tiene? 6 caras. Por lo tanto, su dual va a tener 6 vértices. Entonces, ¿cuántos vértices tiene el hexaedro? Significa que el dual del hexaedro no puede ser otro hexaedro. Porque este tiene 8, debe tener 6. ¿Cuál es el que tiene 6? Está arriba, está dando vueltas como trompo. El octaedro. Entonces, el dual será el octaedro. Que tiene 6 vértices. ¿Cuántas caras? Bien. 8, 8, 6, 6. ¿Qué significa? Que el hexaedro, el dual es el octaedro. Y el dual del octaedro es el hexaedro y aquí arriba. ¿Ya? Si yo construyo un hexaedro y adentro le pongo un octaedro, adentro le pongo un hexaedro, adentro le pongo un octaedro, así sucesivamente hasta el infinito, siempre va a estar en ese sentido, en dual. ¿Ya? Más adelante, bueno, si ustedes hicieron la tarea, en la tutoría se van a dar cuenta que el dodecaedro, el dual del dodecaedro, es el icosaedro. Entonces, puedo yo meter un icosaedro dentro de un dodecaedro y viceversa. Puedo meter un dodecaedro dentro de un icosaedro. De tal manera que los vértices toquen, ¿ya?, la cara del otro, del más externo. Pero yo no puedo meter un hexaedro dentro de un dodecaedro, ¿ok? Porque me van a quedar caras del dodecaedro sin tocar. Asimismo, si yo trato de meter un dodecaedro dentro de un hexaedro, me van a quedar vértices del dodecaedro sin tocar las caras del hexaedro. Por lo tanto, todo con eso de los duales, básicamente eso es lo doy porque alguien me lo preguntó en el foro, que no entendía bien eso de los duales. ¿Okay? Otra cosa. Aparte de ello, espero que quede claro, la idea de caras, vértices y aristas. ¿Ya? Tiene que quedar claro. Por ejemplo, en el hexaedro, ¿cuántas aristas tiene? Ya te sabemos que tiene 6 caras y 6 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? 12. 12. ¿Todos de acuerdo? ¿Seguro? ¿Okay? Esto es lo que ustedes deben de acordarse
¿Cómo me puedo acordar? Tratar de visualizar en la mente esto de las figuras. El problemita se da más, no aquí, capaz, no tanto en el octaedro. En el dodecaedro y en el icosaedro sí es medio problemático visualizar las aristas. Y peor, las diagonales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que las diagonales van de un vértice a otro que no esté incluido en su cara. La cara del vértice. Pero el vértice de un poliedro tiene varias caras. Entonces no puede estar la diagonal en ninguna de esas caras. Tiene que estar a su vértice opuesto. ¿Cómo lo hago? Sugerencias para las diagonales. Hay una fórmula. No se las voy a dar. No se las voy a dar por una sencilla razón. Es una fórmula tanto empírica, efectiva, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque el estudiante se suele centrar en esa fórmula. Y mejor, vamos a visualizar el icosaedro. A ver, vamos a visualizar el hexaedro que es más fácil de visualizar. Para ver las diagonales, sugerencia, visualicen la construcción del cuerpo. Miren el cuerpo desarmado. Este es un hexaedro, ustedes doblan las caras y le van a encontrar un cubito, ¿no? En ese cubo, ustedes dibujen, si quieren con tinta de color o con letritas, los vértices, por ejemplo, este vértice A, ¿ya? Este vértice B, este vértice C. Pero observen que este se une con este, así que también este. Ojo, en el momento en que yo la construyo, este punto se va acá. Por lo tanto, este también es C. C. Ah, pero entonces acá está también es D. Y acá arriba también es D. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ya. Este de acá sería E y así sucesivamente. Bueno, si este es E, este de aquí también es E y este de aquí también es E. Este es F, ya tengo las tres caras, no hay problema. FG, aquí están las tres caras, no hay problema. Aquí está H, pero acá tiene que estar H también. ¿Okay? Y ahí tenemos el hexaedro, los 6 vértices, desde la A hasta la H. Luego, ¿qué hago? Bueno, aquí empiezo a contar solamente para un vértice nada más. A. ¿Ok? Y empiezo a contar todas las diagonales hacia vértices que no están al lado de él. Por ejemplo, no cuento la del D, no cuento la del B, no cuento la del C. ¿Por qué no la del C? Está en la misma cara. No cuento la del E, la del F y la del G. ¿Cuál cuento? La H. ¿Ya? La H. ¿Cuál otro? Eso es todo. Cuando usted tiene un cubo, la diagonal de un vértice solo existe una diagonal por vértice. Ustedes observan, visualicen un solo vértice, ¿ya? Entonces aquí tendría una sola diagonal. Entonces, diagonales por vértice. 1. ¿Cuántos vértices hay? 8. Por lo tanto, la fórmula para el número de diagonales sería contar lo que está aquí, los diagonales por vértice, por el número de vértices dividido para 2. ¿Por qué dividido para 2? Porque cuando yo cuente A
y H, luego voy a H, y aquí encuentro. Pero ya lo conté. Por eso se divide para dos. Entonces aquí tendría diagonales por vértices, 1. Número de vértices, 8. Dividido para 2, 4. Así que el hexaedro tiene 4 diagonales. ¿Ya? ¿Está claro? Si yo busco, ya no del hexaedro, sino del tetraedro, el desarmar un tetraedro, ustedes van a tener esto. Traten de buscar un vértice que no esté en la misma cara. No hay manera. Sin embargo, el octaedro, desarmen un octaedro y ahí sí van a encontrar vértices. Lo mismo se puede hacer con el dodecaedro y el icosaedro, y ustedes en el Google pongan construir octaedro, construir dodecaedro, construir icosaedro, y les van a dar estos grafiquitos de él. Y con eso pueden visualizar los vértices para encontrar cuántas diagonales hay. Recuerden, las diagonales por vértices, por el número de vértices dividido para 2. Hay otra fórmula un poquito más larga, esa es la que no les quiero dar, para no confundirnos tanto. Bien. Espero que haya quedado claro esto. ¿Perdón? No, es que realmente si usted busca el icosaedro, la construcción de un icosaedro es así, ¿no? Ustedes van a tener, bueno, no recuerdo si son 2 filas, pero ustedes van a tener esto. Entonces, aquí tendría un vértice, aquí tendría un vértice, y estos que están aquí se repiten. Yo les llamo vértice A, porque todo eso se une. Ya, por favor, caballero. Ya basta. Está bien un día, 2 se los permito, 3 ya es demasiado. ¿Ok? Entonces, ustedes ven esa construcción, ustedes la van a ver en el internet, pueden encontrar cuántas de estas hay, no recuerdo ahorita. Esto de aquí es más fácil, únicamente ustedes observan aquí las uniones. Acá ya están unidos, así que no necesito buscar más vértices. Acá también, entonces aquí están relativamente unidos. Este sería el de acá al lado. Entonces, no es tan complicado en un tipo saedro, aunque tiene más lado. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Búsquenlo, ustedes también tienen que buscar información. No les voy a dar todo yo tampoco. De hecho, por eso se le llama tutoría y no una clase normal. Bien. Entonces, con los poliedros, además de los poliedros, de esos que ya vimos allá en la lámina anterior, tendremos los prismas y las pirámides. Voy a asumir que ustedes ya conocen lo que son los prismas. Tenemos los prismas rectos, oblicuos, recto, regular, el paralelepípedo y los distintos tipos de pirámides. En el paralelepípedo hay una opción, mejor dicho, hay una clase que no la he puesto allí, que es el ortoedro. Entonces, el ortoedro es básicamente una caja. ¿Ya? Una caja es un ortoedro. Y no en exámenes, a veces se le dice, dado el ortoedro tal, ¿qué es un ortoedro? Es una caja. ¿Ya? Y no que se les dice así para ver si es que alguno de ustedes ha leído el libro y ve, ha sido una caja. ¿Ya? Pero básicamente es un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Bueno, es un
cuerpo que tiene las caras paralelas en par. Esa cara con esta cara, paralelo. La de allá con la de allá, paralelo. Esta con la de arriba, paralelo. Por lo tanto, esta sala sería un paralelo. Y es de tipo ortoedro, porque los ángulos diedros son rectos, de 90 grados. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si ustedes ven un problema, un ortoedro es una cara. Estamos hablando de una cara. El hexaedro sí sería también un ortoedro. Así es. Área de las de las pirámides, ojo, la pirámide regular, la pirámide recta y la pirámide oblicua. ¿Qué es la pirámide regular? Aquella pirámide cuya base es un polígono regular, cuadrado, hexágono, etcétera, etcétera, etcétera. Pirámide recta es aquella pirámide cuyo pie de altura cae justamente en el centro de la base. ¿Qué es el pie de altura? ¿La altura necesita zapatos? Creo, ¿no? El pie de altura es básicamente es el punto de contacto de un segmento perpendicular desde el vértice al plano opuesto. Y tengo 90 grados. ¿Cómo se puede visualizar también un pie de altura? ¿Saben ustedes lo que es una plomada? Una plomada, si ustedes van a la ferretería, una plomada básicamente un cono de hierro, aquí una argolla, para a través de la argolla lanzar una piola. ¿De qué me sirve la plomada? La plomada sirve para visualizar exactamente una perpendicular desde donde yo esté. Si no tuvieran la plomada, los edificios salían chuecos. Bueno, algunos edificios están chuecos. No usaron la plomada. Entonces, para mandar incluso para construir ¿cómo se llama? Los pilares, cuando usted está construyendo un edificio, necesita que el pilar esté justamente perpendicular. Al principio, cuando ustedes ven los hierros que están poniendo, esos hierros están inclinados, pero cuando ya hago el encofrado, que es de madera, yo el encofrado lo tengo que poner perpendicular, o si no, queda la casa inclinada. Entonces, se necesita justamente esto. Entonces, desde arriba hasta acá abajo, voy a tener un punto de contacto ahí en el piso. Esto es el pie de altura, no el cono, por si acaso. No lo de acá abajo, el pie de altura. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Quién ha ido a la Basílica de Guadalupe en México? Anótenlo para sus viajes futuros. Ok. ¿Por qué les hablo de la Basílica de Guadalupe? Bueno, aparte de que estuve yendo hace muchos años atrás. Existe la explanada donde está la Basílica de Guadalupe, existen tres iglesias realmente. La una, la Basílica propiamente de Guadalupe, y otras dos que son antiguas, bastante antiguas. Tan antiguas que una de ellas, con los temblores que hay en México, con la tierra media inestable que está en México, se ha inclinado como la torre de... Entonces, cuando ustedes entran a esa iglesia, ustedes van a ver algo especial. De la parte superior de la capilla principal, viene y baja una plomada, y en el piso hay una X marcada. ¿Ya? Esa X indica dónde debería de estar la plomada si el edificio no estuviese inclinado. Entonces, mientras la X está en el piso, ustedes ven la plomada por acá. ¿Ya?
¿Y por qué hacen eso? Es para los turistas. No, no es para los turistas. Lo que pasa es que esta iglesia la está volteando de nuevo con gatos hidráulicos, no los gatos que maullan, por si acaso. Con gato hidráulico se está levantando esa estructura para evitar que la iglesia se venga abajo, porque una vez que llega un punto crítico de inclinación, se viene abajo como lo que le va a pasar a la Torre de Pisa, y es que no detienen ese cambio de inclinación. Entonces eso es el pie de altura. Cuando en un problema les indiquemos pie de altura, entonces se pasa a eso. De tal manera que si yo aquí puedo construir mi pirámide, ¿okay? Sería una pirámide cuadrada. Este pie de altura que está en el centro sería una pirámide recta, pero también regular si esto es un cuadrado. Entonces sería pirámide regular recta. ¿Por qué? Porque también hay la pirámide regular oblicua. ¿Cuál sería la oblicua? Aquella, por ejemplo, que mi pie de altura, en lugar de estar aquí, esté en cualquier lado o incluso afuera. Un problema típico, y de hecho está en la tutoría, es que el pie de altura esté aquí, en uno de los perros. Entonces, aquí va a estar también la isla. Al construir las caras traseras, por ejemplo, vamos a empezar a construir la cara trasera, la otra cara trasera. Aquí tengo 90 grados. Aquí tengo 90 grados. O sea que las caras son de qué tipo? Triángulos rectángulos. ¿Ya? No isósceles, como normalmente sería si tuviesen pie de altura aquí. Ahí sí serían triángulos, acá son triángulos rectángulos. Y una vez que yo hago lo mismo con las caras de al frente y la cara derecha, ¿qué tipo de triángulo es este? Esto es lo que quiero ver si que ustedes mentalmente visualizan las cosas. ¿Qué tipo de triángulo? ¿No ustedes? Triángulo recto. Mira, ¿cómo lo ve? Hagan lo siguiente, si quieren verlo, hagan lo siguiente. Imagínense el aula. Imagínense que el piso va a ser cuadrado y va a ser la base de mi pirámide. Imagínense que allá arriba tenemos el vértice. Entonces, la primera cara, las caras que están al lado del vértice, que están acá atrás, sería, de allí lanzamos una recta hacia el punto inferior de allá, ¿no? Tengo mi primer triángulo rectángulo. Desde allí lanzo una hacia allá, ¿no? Tendría mi otra cara, otro triángulo rectángulo. Ahora voy a unir la esquina que está allá, la esquina que está allá con ese vértice. ¿Cómo lo hago? Asuma que esta pared que está a la izquierda se viene abajo. Y al inclinarse, va cayendo hasta tocar con ese punto de allá arriba. ¿Sí? ¿Está claro? Esta pared que está allá a la izquierda cae y llega a tocar ese punto de allá. Obviamente es un plano, un rectángulo, ¿no verdad? Pero lo que les quiero hacer notar es que una vez que esta pared ha caído, ¿qué ángulo continúa allá abajo? Sigue siendo de 90 grados. Entonces, esa pared continúa por acá, pues, obviamente. Ya ha caído. Ha caído. Tengo el ángulo recto original, que está acá abajo. Pero si hago lo mismo con la pared de allá atrás, y se cae para este lado, entonces las dos paredes crean la arista de esta pirámide. De tal manera que aquí también hay 90 grados.
Esto es lo que deben de ustedes tratar de visualizar, porque si no pueden ver esto como triángulos, rectángulos, no van a poder resolver este tipo de ejercicios. Al menos aquí, cuando ustedes tengan el pie de altura en uno de los vértices de un cuadrado o de un rectángulo, no importa, no, ¿ya? Tengo rectángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo y triángulo, cuatro triángulos rectángulos. ¿Qué pasa si la base es un cuadrado? Las caras de acá atrás son iguales, congruentes. Y las caras estas que están caídas, estas dos que están caídas también son congruentes. Por lo tanto, en el ejercicio de la tutoría, que me están diciendo que la base es cuadrada, ¿ya? Yo solo necesito calcular el área de una de ellas. La multiplico por 2. Y la de acá, la que está caída, también multiplico por 2 y tengo todo el área lateral. ¿Ya? Ojo con eso. Tengan en cuenta esto de lo que es pirámide oblicua, pirámide recta y pirámide regular. Área de la superficie de un poliedro no se la voy a dar mucho porque esto es geometría plana. Ya vieron cómo calcular el área del triángulo, área de del cuadrado, etcétera, 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 el estado, lo que sea. Y el volumen de un poliedro, tienen ustedes en el libro varios ejercicios, volumen de un prisma, volumen de una pirámide, después van a visualizar volumen de una esfera, volumen de un cilindro, volumen de un cono, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a los ejercicios. En la tutoría el 1 y el 2, no, se lo dejo a ustedes porque realmente el primero es un ejercicio, es un problema de conceptuales, es un tema de conceptos nada más. El segundo habla de puntos. El segundo no es un problema de conceptos, pero es un problema que involucra el hecho de saber ubicarse en el espacio. Por si acaso, el segundo no me acuerdo cuáles son los puntos, pero la idea está que me dan 3 puntos que justamente coinciden con lo que es el coordenado. Y esos puntos me van a generar un plano. Y al generar un plano con el origen, ¿qué forma? Un tetraedro. Entonces, ¿cómo encontrar el área total de este tetraedro? Bueno, aquí tengo un triángulo rectángulo. Este de aquí. Otro triángulo rectángulo. Este de aquí. Otro triángulo rectángulo. El único que no es, quizás sea, no sea, dependiendo de cómo están los puntos, sería el que está afuera. Pero ya nosotros hemos visto cómo encontrar ángulos, alturas, es decir, cogen este triángulo que está aquí, sacan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, lo ponen afuera, A, B, C, sacan la altura y ya tienen el área de ¿eh? Y el volumen es mucho más fácil. Simplemente puedo coger el volumen de este triángulo, perdón, el área de ese triángulo, lo multiplico por esta altura y la divido por 3. Ya está. Siempre los volúmenes son más fáciles de calcular que las radios. Bien. Entonces, pasemos a lo de acá, al tema 3, que también es algo de teoría, pero espero que con eso esté bien consolidada la teoría en base a la respuesta de esas preguntas. La primera, ¿es posible construir una pirámide de base cuadrada con todos sus ángulos poliédricos iguales? No, porque los ángulos de las bases, ¿qué son? Triedros, y el del vértice es poliedro. 4. Así que eso es falso.
C, dos pirámides pueden generar un cubo. No. Eso es no. A ver, para responder eso de dos pirámides pueden generar un cubo, se supone que debieron de haber leído el libro. Y hay una parte en el libro, que espero que no se la hayan saltado. No recuerdo si es caballero o caballero. Pero bueno, no importa. En alguna parte del libro, vayan, revisen de nuevo. Hay este postulado, pero este postulado, ¿qué tiene que ver con lo que está allá? Bueno, en ese postulado me dice que todo prisma, partiendo de un prisma triangular, todo prisma puede ser diseccionado o separado en tres pirámides. En tres pirámides, no dos, tres. ¿Ok? ¿Y por qué necesito ese postulado de cables? Porque esas tres pirámides tienen todas, si compartimos alturas, vamos a observar que esas pirámides tienen todas las tres la misma altura. Hace unos cursos atrás, hace unos años atrás, yo tenía físicamente el postulado de Cavalier con un prisma triangular hecho con imanes. O sea que usted lo ponía, lo pegaba y se veía interesante. ¿Para qué? Para poder observar la altura, usted mismo la tanté, lamentablemente ya se destruyó ese prisma, el tiempo. El tiempo lo destruye todo. Entonces, ¿qué resulta? Que ese postulado me sirve a mí para encontrar volúmenes de cuerpo. ¿Por qué? El postulado, aparte de que me dice de que un prisma se puede convertir, destruir, o mejor dicho, fraccionar en tres pirámides, no en dos, como dice ahí, dos pirámides pueden generar un cubo, por lo tanto eso sería falso. Me permiten a mí visualizar lo siguiente. Imagínese usted una resma de papel, ¿ya? Espero que sepan que es una resma. La resma de papel tiene 500 hojas. Normalmente es un ortoedro, ¿verdad? Ahora, quítenle la carcasa de esta red, no lo hagan, solamente no desperdicien papel. Y inclínenlo, se pongan las mismas en el papel, e inclinen el papel. Ya cojan como que lo extienden al papel. O cojanlo de una parte del papel, doblenlo y se les va a generar una inclinación de ese papel. Pregunto yo, ¿le han quitado hojas? ¿La altura es distinta? Hay 500 hojas aquí, 500 hojas acá. No ha variado la altura. Lo que ha variado es la inclinación. ¿El volumen ha variado? No. Tampoco. Si hubiese variado, ¿qué significa? Que le quité hojas. Y no le he quitado hojas, simplemente se han inclinado. Con esto, el postulado, ¿qué me dice? El postulado me dice, si yo tengo dos cuerpos y paralelos a su base, yo los secciono horizontalmente y ambos tienen la misma área en cualquier sección, entonces los dos tienen el mismo volumen. Ese es el postulado de Cavalier. Repito, dos cuerpos pueden tener la misma forma o diferente. En este caso tienen la misma forma en las secciones. Cojo una hoja, cojo la otra, son igualitos. ¿Ya? Cavalier me dice, para cualquier tipo de figura, si yo las coloco una a continuación de otra y empiezo a cortarlas, a guillotinarlas, como quiera llamarle, pero obviamente paralelas a una base,
Y cada una de esas secciones es no idéntica en forma, sino en área. Ya puede ser la una redonda y la otra cuadrada, pero si las dos tienen la misma área en todo corte, puede ser que esta sea grande, pero entonces la de acá también sea grande. ¿Ah? Cada corte tiene la misma área, los volúmenes son iguales. Eso es lo que dice el postulado. Entonces, con esto en mente, y eso se visualiza con esto de las resmas, la B sería falsa. La C, el monumento frente al rectorado de la FESCOL consta de una pirámide truncada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Qué poca vista tiene. ¿Cuántas pirámides truncadas ven en el monumento? 2. Qué poca vista tiene. Son 3. Veamos contar. Vean la base. Esa base, la parte chiquitita, es decir, tengo una pirámide truncada negra, luego una más grande truncada negra, y sobre esas dos hay una chiquitita que es la base en sí, que también es truncada. Entonces, ojo con los problemas donde los vean, tengan en cuenta, véanlos bien, no vayan a cometer errores. Mascarilla. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, y la D, ¿se puede construir un poliedro de 5 caras? Ya lo vimos, ¿no? El prisma de base triangular. Vamos con el 4. Este sí lo resolvieron. Bien. Ese ejercicio que está allí es un ejemplo de cómo trabajan el software de modelado 3D. Modelar una figura en 3 dimensiones puede resultar tedioso o bastante sencillo. Y una de las formas que se suele utilizar para el modelado 3D que no sea tedioso es la resta de volumen. Es decir, si yo a un cubo ¿ya? Si yo a un cubo le quito un ortoedro pequeño, ¿qué genera? Una muestra. Y si yo sigo quitando, voy a generar una escalera. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Básicamente, a un cubo le resté un ortoedro. Y ahí tengo esta muestra. Por lo tanto, ¿qué observan aquí? Puedo hacer lo mismo. Puedo coger un cubo grande de volumen 6 por 6 por 6, porque eso es lo que me dice el tamaño total. Y a ese cubo irle quitando, sacando cosas para transformarlo en lo que está allí en el gráfico. Entonces, podemos visualizar, por ejemplo, ahí tenemos el ejercicio con 2 caras, son 6. Entonces, de las 2 caras, ¿ya? Yo estoy sacando una pared de ¿cuánto por cuánto? De 4 por 4 por 1. ¿Ok? Porque es la sección central del cubo el que estoy sacando. 4 por 4. ¿Y por qué por 1? Bueno, porque es la dimensión de esos bloquecitos. Entonces, yo de cada lado voy a sacar una pared de 4 por 4 por 1. ¿Cuántas paredes voy a sacar? 6. Ahí solamente hay 2, pero deberían de ser 6, sino que la animación resulta también en tiempo, que no tengo. Entonces,
Sí está clara esa partecita ahí. Adentro, ¿qué está quedando? ¿De cuánto por cuánto el cubo? De 4 por 4. Entonces, ¿qué es lo que debo de quitar? Un cubo de 4 por 4 y 6 paredes de 4 por 4 por 1. ¿Ok? Y ahí está el volumen. ¿Está claro? Repito una vez más. El volumen va a ser el cubo total menos el cubo de adentro de 4 por 4 por 4. ¿Ya? Me da obviamente un valor. Y menos las paredes esas que estoy quitando. Las celestes. Las paredes que son de 4 por 4 por 1. Pero como tiene 6 caras, pues por eso es 6 por 4 por 4 por 1. ¿No? Preguntas hasta aquí. Algo que parece muy complicado, no lo es tanto. Ustedes visualizan la idea de la resta de volúmenes. ¿No? Pero ahora veamos qué pasa con el área. Por eso les decía, el área a veces es tan problemática. A diferencia de los volúmenes normalmente son más fáciles de calcular. Para el área, yo debo de visualizar la cara externa y las caras internas. Si observan que la cara externa, cada uno de los 6 lados es así. ¿Okay? Esta es la cara externa. Por lo tanto, el área de las 6 caras externas será 6 por 6 por 6 menos 4 por 4. ¿Por qué 6 por 6? Bueno, es la dimensión del cuadrado grande menos la dimensión del cuadrado pequeño, multiplicado por 6, porque son 6 caras. Eso desde afuera, pero ahora nos metemos dentro de esa estructura y yo veo que las caras internas ya no son así. Son así. ¿Está claro? Veanla, se van a dar cuenta de que yo por dentro, las caras, yo tengo son estas. No hay estos de las esquinas, porque son parte de la estructura de ese cubo seccionado. Por lo tanto, el área aquí de esta cara sería igual a ¿cuánto? Este es 4, este es 1, por lo tanto sería 4 por 4 por 1. ¿Por qué 4? Porque hay 4 velas. Y base por altura, 4 por 1. ¿Ya? ¿Cuántas de estas caras hay adentro? 6 de nuevo. Ustedes ven la de arriba, exacto, la de abajo, la de adelante, la de atrás, de derecha, izquierda, 6 en total. Por lo tanto, aquí también hay que multiplicar por 6. Se suman esas dos y tengo mi área total. ¿Ya? 216. Claro. ¿Está claro? Preguntas hasta ahí. En ese tipo de construcciones ustedes deben de tener claro. O sea, la construcción que se les ha hecho es relativamente sencilla, simplemente un cubo que ha sacado algo. Imagínense, bueno, ya lo saqué acá. Imagínense que yo tengo, esto vamos a ver otra cosa. Yo a través de restas de figuras, yo puedo encontrar una figura, por ejemplo, hay uno de una piscina. Sí. ¿Ya? Ese creo que es el ejercicio
8. En el cual el volumen, el área, mejor dicho, el volumen de agua de la piscina, ustedes lo pueden calcular de dos maneras. Una de esas maneras es utilizando esta técnica, en la cual yo voy a calcular el volumen de este ortoedro y le quito menos la cuña. ¿Ya? Esto sería una pirámide, por si acaso. Es una cuña de esas que se utilizan para mandar un árbol abajo. ¿Ya? Entonces, puedo calcular el volumen de esto y el volumen de esta cuña, que no es pirámide. Esta cuña como para los que practican skateboard. ¿Ya? Lo utilizan así. Ahí sí lo entendieron. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno. Vamos al siguiente tema, que es justamente esto. Ha sido el 5. Entonces, observen, esta sería una forma. ¿Cuáles son las dimensiones de este ortoedro? 18, 5, 3. ¿Fácil? ¿Cuáles son las dimensiones de esta cuña? 2, 15 y el mismo 5, pues no. ¿Ya? ¿Esta cuña qué sería? El prisma triangular que ya vimos anteriormente. ¿Okay? Solo que esta base es un ángulo, es un triángulo rectángulo. Entonces simplemente encuentran base 15 con altura 2 dividido para 2 me da 15 el área. Y multiplicado por 5, la profundidad, ya tengo el volumen. El resto de 3 por 5 por 18 y obtengo el volumen final. Esta es la forma fácil. ¿Ya? Ahora veamos la difícil. Aunque no tan. Otra manera de visualizarlo es directamente como un polígono, perdón, como un prisma, cuya base es la unión de un trapecio y un rectángulo. Por eso está grafitado así, de ese color. El celeste es el trapecio y el amarillo el rectángulo. Entonces, el área del trapecio va a ser la semisuma de las bases, 18 más 3 dividido por 2, por la altura de ese trapecio es 2, no es 3, es 2. Tengo el trapecio 21. El área de la parte amarilla, longitud total, 18 por 1. Entonces, el área de la base total será 21 más 18, 39. Y el área de la base por esa profundidad me daría el volumen solicitado, por lo tanto 39 por 5, 195. ¿Listo? Ya sea por esta técnica, por la de allá, me debe de dar 195. Preguntas. Bien. Este es el área, el problema 6, el que yo les decía de la tablita, en el cual me piden que cada uno de esos poliedros, el número de caras, el número de vértices, el número de aristas y el número de diagonales. Ustedes observan la columna de caras y vértices, se pueden dar cuenta quiénes son los duales. ¿Ya? Los duales son los que el vértice en la cara, por ejemplo, dodecaedro y icosaedro 8, 6, perdón, 12, 20, son 20, 12 abajo. Entonces, esos son duales. El hexaedro con el octaedro, entonces, tenemos 6, 8, 8, 6. ¿Ya? Y bueno, el número de aristas y diagonales, la suma de la que pedían está al lado derecho. Bien, el 7, una explicación rápida. El 7 es ese bendito triángulo con prisma de base triangular. El chocolate que está allí, yo lo quiero es envolver. ¿Cuál es el área? Bueno, el área de allí, si me dan el volumen, 10 raíz de 3. Observen que el volumen
¿A qué es igual? Al área de la base por la longitud de ese prisma. Pero la longitud vale 10. Entonces cancelo y me da el área de la base directamente a raíz de 3. Entonces, si yo necesito el área total, necesito 2 bases. Raíz de 3 por 2. Ahí está el área de las 2 bases. Raíz de 3. Eso raíz de 3 por 2. Pero hay que añadirle el área lateral. Y para encontrar el área lateral, este sí es un triángulo equilátero, que es lo que dice el ejercicio. Regular, claro. Prisma triangular recto regular, entonces triángulo equilátero. El área de la base va a ser lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Espero que sepan de dónde sale esa forma. Bueno, geometría plana, por si acaso. Entonces, igualamos a raíz de 3 que está arriba y encuentro el lado igual a 2. Por lo tanto, el perímetro es 6, multiplicado por la longitud 10, me da el área lateral 60. Se la sumo a 2 raíz de 3, ya tengo el área total, 60 más 2 raíz de 3. Como en los exámenes no hay calculadora, se queda ahí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? 12:30. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Voy a explicarles levemente los otros temas nada más. Vean, ese tema 8 es el de la pirámide con el pie de altura en el vértice. Lo que yo les indicaba. Cada uno de ellos están las mediciones y ahí están los ángulos rectos en color verde. Por lo tanto, al sacar los valores, yo tengo el área y el volumen de cada uno de ellos. ¿Okay? El área lateral, recuerden, son 2 triángulos rectángulos iguales atrás y 2 triángulos rectángulos iguales al frente. Por eso es por 2 y por 2. Cuando hay el volumen es más fácil, va a área de la base por la altura. En el 9 que también me pidieron, ese de allí es un prisma con una base tipo trapecio, rectángulo. Entonces tenemos los valores 4, 4, 7, siempre sugerencias. Cuando les den así un enunciado, cojan y escriban en el gráfico las dimensiones para ustedes poder visualizar. No las dejen expresadas como AD rayita igual a 4. Dibújenla al lado del gráfico, escriban el valor de la medida. Y observen la base es justamente eso. Y se observa que la base abajo, yo tengo el típico triángulo de Pitágoras, 3, 4, por lo tanto la hipotenusa es 5. Con eso en mente, yo puedo encontrar el área de la base. Con la semisuma respectiva del trapecio, puedo encontrar el área lateral, porque ya sé el valor de ese hipotenusa 5, y etcétera, etcétera. Ah, perdón. ¿Alguien le iba a tomar una foto? Ya. Bueno. No se olviden el día de mañana. El olvido de revolución.